Bueno. Mañana es más, mañana es más. Ahí se escucha bien. ¿No la colocas, ¿Cómo? no la coloca en pantalla completa? Profe, ¿usted podría hacerme un favor? Qué pena, ¿podría silenciar el micrófono? ¿Sí? ¿Mucho mejor? Sí, cierto. Gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Diana Carolina Cárdenas, yo soy residente del primer año de pediatría y pues para mí es muy grato estar aquí y poderles hablar de un tema tan importante como es la reanimación cardiopulmonar. Específicamente vamos a hablar de soporte vital básico. Pero para hablar de soporte vital básico, pues tenemos que tener en cuenta unas definiciones. Entonces, nosotros podemos estar frente a un paro cardíaco, un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio. Un paro cardíaco se define como la interrupción de la actividad mecánica cardíaca y en nuestro paciente lo vamos a evidenciar pues porque hay una pérdida de conciencia, hay apneas y hay ausencia de pulso. El paro respiratorio, por su parte, es una ventilación inadecuada y el paro cardiorrespiratorio pues va a ser la mezcla de estas dos, en las que además de tener una interrupción de la actividad mecánica cardíaca, vamos a tener una falta de circulación efectiva y vamos a tener ausencia de esfuerzo respiratorio. En cuanto a epidemiología, estos datos los saqué de la última actualización de la ANA 2020, donde nos dice que más de 20.000 lactantes y niños en Estados Unidos presentan paro cardiorrespiratorio en el año. De esos 20.000 niños, 7.000 van a ser paros cardiorrespiratorios por fuera del hospital. ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos de supervivencia, solamente el 14% de estos niños con paro extrahospitalario pues van a sobrevivir al acto hospitalario, que son cifras realmente alarmantes. Y de ese 11%, 17% va a corresponder a adolescentes, 13% a niños y 4% a lactantes. Es aquí donde hay que hacer una aclaración y es que el eslabón, la secuencia, incluye un sexto eslabón que es la prevención. Y entendemos por qué hacen tanto énfasis ahora en prevención y en la actualización, pues porque realmente los datos de supervivencia son datos supremamente alarmantes. Ya en cuanto a paro intrahospitalario, se dice que 12.6 de cada 1.000 niños ingresados al hospital van a presentar un paro y que estos tienen una supervivencia del 41%. Que uno diría, bueno, 41% es alto comparado con el extrahospitalario, pero es que ni siquiera estamos llegando al 50% de niños que sobreviven al alto hospitalario. Entonces, esto es un llamado de atención para que todos nos instruyamos en reanimación cardiopulmonar. Pero entonces, ¿qué variables van a influir en la supervivencia de mi paciente? ¿O qué puedo hacer yo y tener en cuenta yo para ayudar a mi paciente a que llegue al alta hospitalaria? Entonces, los mecanismos de paro. Es muy diferente que yo vaya a tener un paro en un niño politraumatizado a que lo vaya a atender en un paciente con una enfermedad cardiopulmonar de base. La edad. Ya vimos que el desenlace más catastrófico es en los lactantes. Y además de que la supervivencia es más baja en ellos, pues el riesgo de secuelas a largo plazo va a ser mayor. La condición de salud previa. Tener en cuenta pues que si yo me voy a encargar un paro cardiorrespiratorio en un niño con una enfermedad, una malformación cardíaca congénita de base, pues va a ser mucho más difícil y tengo que tener más claro cuál es mi rol en el momento. La etiología. Puedo tener etiologías desde una simple obstrucción de la vía aérea superior hasta paros por intoxicaciones, por neumonías, por asmas. Algo que es supremamente importante, como vimos en la supervivencia, es saber si ese paro es intrahospitalario o extrahospitalario. Y más importante aún, si ese paro fue, o sea, hubo un testigo que lo vio o simplemente nadie se dio cuenta que el niño entró en paro. ¿Por qué? Porque esto va a depender, uno, que yo inicie cuanto antes las maniobras de reanimación y dos, pues que le ofrezca a mi paciente una RCP de alta calidad. Por otro lado, los ritmos de paro, pues tenemos que es diferente si mi paciente entra de en una sistolia o mi paciente va a presentar un ritmo desfibrilable, pues que esto a largo plazo le va a dar mayor supervivencia. Y finalmente, ¿cuántas dosis de adrenalina tuvo que recibir mi paciente antes de llegar a un ritmo de perfusión? En esta tabla quería mostrarles
las características del paro prehospitalario acorde con los rangos de edad. Entonces, como vemos, la incidencia por cada 1000 casos al año pues va a ser más alta en los lactantes en comparación con los niños y los adolescentes. ¿Cuál es el problema y qué es lo que nos debe llamar la atención acá? Que la supervivencia de la prehospitalaria pues va a ser más alta en niños y lactantes y mucho más pobre en infantes, en lactantes, teniendo en cuenta que los lactantes son los que más van a presentar paros cardiorrespiratorios. Por otro lado, el pronóstico neurológico va a ser mucho mejor en adolescentes y mucho más pobre en lactantes. Y miren, esto que les decía acá del ritmo de paro con el tramo, la fibrilación ventricular, es más común en adolescentes, por eso la supervivencia de ellos va a ser mejor. Siempre que nosotros pensemos en paro cardiorrespiratorio en pediatría, tenemos que tener en mente que la principal causa pues, va a ser la insuficiencia respiratoria o el shock circulatorio, que este se va a derivar en una hipoxia tisular progresiva. En niños menores de 6 meses, pues va a ser común las malformaciones congénitas o las complicaciones derivadas de la prematuridad o el famoso síndrome de muerte súbita del lactante, que son cosas totalmente prevenibles. Y ya en mayores de 6 meses o mayores de 1 año, pues están los traumatismos directos. Aquí les quise mostrar unas etiologías de causa respiratoria, como es una obstrucción del cuerpo extraño o una hipertrofia amigdalina, que es algo tan común, hasta llegar a un asma y una bronquiolitis. Con esto que les quiero hacer caer en cuenta. Que nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que adelantarnos al paciente. Si yo tengo un paciente con asma, un paciente con neumonía, pues tengo que saber que ese paciente en cualquier momento me puede entrar en paro. Y yo tengo que estar preparado para atender. Listo. Entre las causas extrahospitalarias, por eso el sexto eslabón que se añadió es la prevención. Tenemos el síndrome de muerte súbita del lactante. Esto es totalmente prevenible y cada vez existe más educación acerca de eso. Los traumatismos. Y otra cosa para tener en cuenta es que en los paros extrahospitalarios es muy común que sean por ritmos no desfibrilados. O sea, el pronóstico es mucho más pobre. Hasta un 78% de nuestros niños pueden entrar en asistolia y hasta un 31% pueden entrar en actividad eléctrica sin pulso. Bueno, ya para hablar de la fisiopatología, pues tenemos que partir de los principios básicos del funcionamiento cardiovascular. Entonces, recordar que cuando nosotros estamos dando RCP, durante las compresiones, se va a producir un flujo hacia la aorta de esa sangre que va a inyectar. Entonces, esto quiere decir que, bueno, ese flujo, esa contracción que se da del flujo hacia la aorta, pues eso es lo que correspondería para nosotros a la sístole. Y la descompresión, pues sería lo que para nosotros es la diástole. Partiendo de eso, tenemos que tener en cuenta que el flujo sanguíneo coronario es retrógrado durante la compresión y es anterógrado durante la descompresión. El flujo sanguíneo carotídeo es importante porque este va a tardar aproximadamente 1 minuto en llegar a niveles meseta de perfusión carotídea. Eso, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que cualquier interrupción que lo haga de esas compresiones va a hacer que ese flujo sanguíneo carotídeo disminuya exponencialmente y cuando yo reanude mis compresiones, pues se va a demorar casi 1 minuto, si no más, en alcanzar nuevamente esos niveles de meseta. El flujo sanguíneo aórtico va a seguir siendo anterógrado, más o menos hasta que el gradiente de presión entre la aorta y el corazón derecho pues se disipen totalmente. Y la presión arterial y presión venosa sistémica se ha demostrado que ellas alcanzan un equilibrio más o menos a los 30 o 50 segundos después de que inicie el paro, y esto va a depender tanto del volumen sistémico total como de la capacidad vascular total. Hablando ya sobre el flujo sanguíneo coronario y carotídeo, entonces lo que les decía ahora, el flujo carotídeo más o menos al minuto alcanza niveles meseta y se ha demostrado
que pese a que disminuye exponencialmente las interrupciones, se demora casi 4 minutos antes de llegar a valores de 0, en comparación con el flujo sanguíneo coronario. El flujo sanguíneo coronario, digamos que la dinámica es más o menos similar, pero este va a disminuir exponencialmente a 0 en un solo minuto. O sea, es supremamente raro. Pero ese flujo sanguíneo coronario puede continuar siendo retrógrado por 2 minutos antes de volver a llegar a 0. Existen dos teorías. Una es la teoría de la compresión cardíaca o boca cardíaca y otra es la teoría de la boca torácica. ¿Qué nos dice la teoría de la compresión cardíaca? Que la compresión directa de los ventrículos, es decir, cuando nosotros comprimimos el ventrículo entre el esternón y la columna vertebral, entonces se va a crear un gradiente de presión y ese gradiente de presión va a hacer que se cierren las válvulas auriculoventriculares y que esa sangre salga eyectada hacia la aorta. Por el otro lado tenemos la teoría de la boca torácica. Esta, por el contrario, nos dice que en el momento de la descompresión torácica se va a aumentar la presión intratorácica y esto va a hacer que la sangre salga eyectada a la circulación sistémica. Pero ¿cuál es el problema con esta teoría torácica? Que si esto fuera así, en el momento de la compresión, las válvulas auriculoventriculares tendrían que estar abiertas. Y como bien sabemos, pues eso no es así. Entonces se hicieron unos estudios con ecocardiogramas y estos estudios finalmente demostraron que en la fase de compresión cardíaca, pues esas válvulas auriculoventriculares tienen que estar cerradas para que se pueda dar la eyección de sangre hacia la aorta. Entonces, esto está en relación pues, con la teoría de la bomba cardíaca. Entonces, ¿en qué quedamos? En cuanto a la eyección de sangre hacia la aorta, en la fase de compresión vamos a tener un flujo anterógrado y en la fase de descompresión vamos a tener un flujo retrógrado. En esta imagen resume prácticamente lo que les acabo de decir. Aquí yo les quería mostrar que durante la compresión cardíaca es donde vamos a dar la perfusión a órganos vitales y esta presión de perfusión está más o menos en 60 milímetros de mercurio. Pero durante la fase de descompresión cardíaca es cuando yo voy a permitir la perfusión de mi corazón, la perfusión miocárdica. Con esto el mensaje grande que es, a nosotros siempre nos han enseñado que tenemos que dar compresiones de alta calidad. Pero a veces se les olvida decirnos que las descompresiones son igual de importantes. Si yo no descomprimo bien mi corazón y yo no garantizo que haya una perfusión miocárdica adecuada, no voy a tener una perfusión cerebral adecuada. En cuanto a los cambios en las presiones aórtica y la arteria pulmonar, tenemos que la presión de perfusión coronaria va a ser negativa durante la fase de compresión y esta se va a extender aproximadamente hasta la primera fase de la descompresión, pero esta perfusión coronaria siempre es positiva ya durante el resto de la fase de descompresión. Y ya en cuanto a la presión de la arteria pulmonar, durante la fase de compresión, esta alcanza niveles casi de 80-90 milímetros de mercurio, que si lo comparamos con la presión de la aurícula izquierda, pues esta va a ser mucho más baja porque está casi 3 o 4 puntos por debajo de la presión de la arteria pulmonar. Bueno, para nosotros hablar de gasto cardíaco, quiero que siempre se grabe. Si yo le ofrezco a mi paciente una reanimación de alta calidad, yo le estoy garantizando a mi paciente un gasto cardíaco entre el 25 y el 40% del valor previo al preparto. Entonces, el gradiente de presión que se nos va a crear entre la aurícula derecha y la aorta durante la fase de descompresión es la presión de perfusión coronaria. Porque me vuelvo como tan reiterativa con esta presión de perfusión coronaria. Porque esta es la que va a tener una correlación positiva con el retorno a la circulación espontánea. Entonces, nuevamente repito, la descompresión es igual de importante que la compresión. Entonces, ¿de qué va a depender mi gasto cardíaco? Uno, que la frecuencia de las compresiones sea adecuada, es decir, entre 100 y 120 compresiones por minuto. Que la profundidad de las compresiones sea adecuada, es decir, que yo comprima un tercio del diámetro anteroposterior del tórax y que el retroceso del tórax sea adecuado. Ya hablando del flujo cardíaco, eso es prácticamente lo que les dije ahorita.
que el flujo carotídeo demora 1 minuto en llegar a niveles meseta. Cuando llega a esos niveles meseta, yo estoy garantizando que el flujo es más o menos 300 ml por minuto, y que si yo dejo de comprimir, pues ese flujo va a caer exponencialmente a cero, más o menos en 4 minutos. El flujo sanguíneo cerebral va a estar determinado por el gradiente entre la arteria carótida y la presión intracraneal. Entonces, quiero que pongan que algo les voy a decir. Si yo doy una RCP óptima, yo estoy garantizando que ese flujo de oxígeno cerebral esté por encima de los valores umbrales de isquemia cerebral. Eso, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Si yo estoy dando RCP y durante la fase de descompresión yo garantizo que el flujo sanguíneo cardíaco esté por encima de 25 milímetros de mercurio, yo puedo estar tranquila de que yo estoy aportando un flujo sanguíneo cerebral del 60% a mi cerebro del valor preparado. Entonces, esas son otras cosas que quiere decir. Que si, por ejemplo, yo demoro en iniciar las compresiones 6 minutos, yo ya no voy a necesitar unos valores de descompresión para perfusión coronaria de 25 milímetros de mercurio. Yo voy a necesitar 35 milímetros de mercurio, que es mucho más difícil. Pero con esos 35 pese a que inicié las compresiones 6 minutos tarde, pues se puede pensar que puedo llegar casi a sobrepasar los niveles de isquemia cerebral. Pero si por el contrario yo me demoré 12 minutos en iniciar las compresiones torácicas, definitivamente yo no voy a poder exceder ese nivel umbral de isquemia cerebral. Pues esa en realidad resume todo lo que hemos dicho. Entonces, la probabilidad de que yo tenga un retorno a la circulación espontánea cuando yo no tengo una presión de perfusión coronaria, por lo menos por encima de 25 milímetros, pues cada vez va a ser más poco. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que a menor gradiente de perfusión coronaria, mayor va a ser el grado de isquemia cerebral. Ya hablando de la ventilación, pues esto ha sido como un tema muy debatido. Anteriormente sabíamos que la secuencia era ABC, ahora la secuencia es AB. ¿Por qué? Pues porque no se sabía si finalmente las ventilaciones nos ayudaban o no nos ayudaban. En los niños sabemos que la causa es la insuficiencia respiratoria. Entonces, finalmente se concluyó que si yo doy un RCP con solo compresiones, yo estoy garantizando que hay una mayor presión de perfusión coronaria y pues que la supervivencia neurológica a las 24 horas sea mejor. Y si yo doy compresiones más ventilaciones, pues estas nos van a disminuir el retorno venoso y vamos a tener una menor presión de perfusión coronaria y cerebral, pues porque vamos a tener interrupciones, lo que hablábamos ahora. Bueno, ya para centrarnos en soporte vital básico, bueno, yo tomé las guías del 2015, pero quise como coger las actualizaciones del 2020, que fueron las últimas que salieron. Antes de hablar de soporte vital básico, pues tenemos que tener en cuenta que existen las fases del paro cardiorrespiratorio. Entonces tenemos la fase previa al paro, que en esta es cuando nosotros tenemos que estar listos o estar atentos de que en cualquier momento mi paciente podría presentar un paro. Entonces, lo importante en esta fase es educar. Educar, prevenir y enseñar signos de alarma. Ya la ausencia de paro, la ausencia de flujo ya es la fase de paro. Entonces, aquí lo más importante es que yo reconozca cuanto antes que mi paciente está en paro y que yo active el sistema de emergencia y pida ayuda. En la fase de bajo flujo, pues ya es cuando yo inicio la RCP de alta calidad, que ya vamos a ver qué es una RCP de alta calidad, y que si tengo un ritmo desfibrilable, pues lo puedo desfibrilar cuanto antes. Y en la fase post-reanimación, esta es otra de las actualizaciones que hizo la nueva guía, en la que habla mucho y hace mucho énfasis sobre rehabilitación y el briefing que lo vamos a hacer pues con el grupo que atendió al paciente. Entonces, en cuanto a la cadena de supervivencia, como les dije ahora, en el eslabón de la fase de paro hospitalario incluyeron la prevención, pues porque los traumatismos, el síndrome de muerte súbita, pues es algo que se puede prevenir con educación, y hace mucho énfasis en la fase de recuperación y rehabilitación del paciente. Bueno, para ya aproximarme a mi paciente que podría estar en un paro, pues vamos a hacer uso del triángulo de evaluación pediátrica, porque este me va a dar una idea
si estoy frente a un paro cardiorrespiratorio o si estoy frente a otra cosa. Por ejemplo, si mi paciente no responde, no respira, pero yo veo que tiene un pulso mayor a 60 y no le estoy notando signos de mala perfusión, pues puede ser un paro respiratorio o puede que tenga una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo estanque. Si mi paciente no responde, respira, tiene un pulso mayor a 60 y no tiene signos de mala perfusión, pues simplemente tiene alterado el estado de conciencia y tengo que buscar otras causas. Si mi paciente no responde, no respira, tiene un pulso menor a 60, tiene signos de mala perfusión, pues tengo un paciente bradicárdico que tengo que buscar las causas de esta bradicardia. Si por el contrario mi paciente ni responde, ni respira, ni tiene pulso, pues prendo las alarmas porque eso es un paro cardiorrespiratorio. Bueno, existen dos algoritmos. Uno es el algoritmo cuando tenemos un solo reanimador y cuando tenemos dos o más reanimadores. El algoritmo no cambia mucho, en realidad solo son dos cosas. Entonces, no se ve tanto, ¿cierto? Se ve como borroso. Bueno, ¿qué nos dice el algoritmo? Entonces, por acá arriba es evaluar si mi paciente responde. ¿Responde o no responde? Si mi paciente no responde, pues pido ayuda y activo el sistema de emergencia. Posteriormente, yo voy a evaluar a mi paciente, miro si respira o no respira, si está en gasping, y así como estoy evaluando eso, estoy midiendo pulso a la misma vez. La idea es que esto nos mejore en más de 10 segundos. Entonces, si mi paciente tiene una respiración anormal, pero sí tiene pulso, pues yo voy a dar o a proporcionar unas ventilaciones de respaldo. Entonces, aquí quiero hacer la aclaración. La nueva guía de la ANA 2020, la actualización, nos dice que vamos a dar una ventilación cada 2 a 3 segundos, lo que correspondería a 20 a 30 respiraciones por minuto, a diferencia de la que teníamos antes de esta que nos hablaba que era una ventilación cada 3 a 5 segundos. Entonces, después de esto, yo evalúo el pulso de mi paciente. Si tiene un pulso por debajo de 60, pues voy a iniciar las maniobras de reanimación. Pero si tiene un pulso por encima de 60 y no tiene signos de mala perfusión, pues yo continúo con las ventilaciones de rescate mientras llega el sistema de emergencia ayudado. Si por el contrario mi paciente no respira, no tiene pulso, esto fue presenciado, pues esa persona que lo presenció tiene que activar el sistema de emergencia. Y si no, pues vamos a iniciar inmediatamente las compresiones. Como el algoritmo es de un solo reanimador, desactivamos a 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y es muy importante que hagamos uso del TEA, del desfibrilador externo automático, pues cuanto antes. Entonces, a los 2 minutos yo voy a evaluar, y si tengo un ritmo desfibrilable, pues voy a proporcionar una descarga y voy a continuar inmediatamente con las maniobras de reanimación. Este prácticamente es el mismo algoritmo, solo hay 2 cambios. Acá arriba, pues lo mismo, mi paciente responde o no responde. Como somos 2 reanimadores o más, pues uno va a ir a pedir ayuda, va a ir a activar el sistema de emergencia y va a ir a conseguir todos los elementos que necesito para atender a mi paciente, y pues el otro se tiene que quedar con el niño. De aquí para acá es lo mismo, lo único que cambiaría en el momento de dar las compresiones, pues es que si somos 2, pues ya la relación no va a ser 32, sino que van a ser 15 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Qué es la reanimación de alta calidad? Son 5 aspectos que tenemos que tener en cuenta. Comprimir el tórax al menos 1/3 de su diámetro antero-posterior. Esto en niños menores de 1 año viene siendo 4 centímetros. En niños mayores viene siendo 5 centímetros. Realizar entre 100 y 120 compresiones por minuto. Que el esternón debe regresar a su posición normal con cada descompresión. Que es el mensaje que quiero que se lleven más grande. Que vamos a minimizar las interrupciones por todo lo que ya vimos ahora en la fisiopatología y evitar la ventilación excesiva. Entonces vamos a tener 2 formas de dar compresiones en niños menores de 1 año. Tenemos la técnica de 2 dedos, cuando solo es un reanimador, en la que nosotros vamos a trazar una línea intermamaria e inmediatamente de esa línea intermamaria vamos a colocar nuestro segundo y nuestro tercer dedo y ahí es donde vamos a ejercer la fuerza de la compresión. Pero si tenemos 2 o más reanimadores, pues está la técnica de los 2 pulgares, donde en la línea intermamaria inmediatamente por abajo
Colocamos los dos pulgares y el resto de mis dedos van a abrazar la parte de atrás del tórax del paciente. Ya en niños mayores podemos dar animaciones colocando la parte más proximal de nuestra palma de la mano, donde está la región hipotenar y tenar, sobre el esternón del paciente, o puedo usar las dos manos en las que una mano pues, va a abrazar la otra y es donde voy a ejercer la presión. La ventilación, entonces para recordar, que si es un reanimador, damos 2 ventilaciones por 30 compresiones, y si somos 2 reanimadores, pues son 2 ventilaciones por 15 compresiones, siempre pensando que tenemos que evitar ventilar excesivamente. La nueva guía, lo que les decía ahora, nos habla que con dispositivos avanzados de la vía aérea, nosotros ya vamos a dar una ventilación cada 2 a 3 segundos, garantizando que sean 20 a 30 ventilaciones por minuto. Bueno, aquí yo lo que les quería mostrar eran unas diferencias que existen en la anatomía de la vía aérea de los niños y de los adultos. Entonces, en esta imagen vemos la apertura glótica en relación con las vértebras cervicales. Aquí lo que les quiero mostrar es que la laringe de los niños va a ser más cefálica, va a estar más o menos a nivel de C3-C4, mientras que lo de los adultos va a estar a nivel de C4-C5. ¿Esto qué repercusión tiene? Pues que al ser más cefálica, va a ser un poco más difícil poder evaluar esas estructuras laringes, asociado a que la lengua de los lactantes es un poco más grande en relación con las estructuras de la cavidad bucal. Entonces puede que obstruya más la visibilidad a la hora de evaluar las estructuras laringes. En cuanto a la forma de la laringe, tanto adultos como niños tenemos una laringe en forma de embudo. Solo que la de los niños es mucho más pronunciada, este embudo es mucho más agudo, entonces va a hacer que a la hora de intubar pues sea un poquito más difícil, y los niños, la parte más estrecha de la vía aérea de ellos va a ser el cartílago cricoides. El cricoides está en la subglotis, tenemos la supraglotis, la glotis y la subglotis, las cuerdas vocales están en la glotis. Entonces la literatura nos dice, en teoría, usted a la hora de intubar a un niño puede usar cualquier número de tubo, puede usar un tubo más grande que necesite, porque con las cuerdas vocales que es la glotis le va a pasar, y hasta ahí usted ve. El problema es que cuando llega a las glotis, que es donde está el cricoides, pues ahí es donde se va a causar la obstrucción. Bueno, esta radiografía es la radiografía de un niño normal de 7 años. Entonces vemos que acá está la vía aérea, que es la parte que vemos negrita, que se ve que está permeable. Entonces esta es la relación del borde posterior del arco mandibular en relación con la cara anterior de la segunda vértebra cervical, que es exactamente lo mismo. Lo único que les quería mostrar era para que comparemos con la imagen que sigue, que esta vía aérea pues es permeable, tiene espacio, que me va a permitir una visualización. Pero miren, por ejemplo, esta otra. Esta otra es otra radiografía de un niño de 7 años con un Treacher Collins, que eso es un niño que tiene unas malformaciones craneofaciales que van a tener unas displasias otomandibulares. Entonces vemos que esta relación se pierde. ¿Qué pasa aquí? Pues que a la hora de yo querer asegurar una vía aérea, pues va a ser más difícil. Y acá vemos el diámetro de la vía aérea de los niños comparada con la de un adulto. El diámetro normal de un niño es de 4 milímetros y de un adulto es de 8 milímetros, el doble. Pero miren cómo cambia tener un edema radial circunferencial de 1 milímetro en un niño, nos va a disminuir esa área total en un 75%. Mientras que ese mismo edema circunferencial en un adulto nos lo va a disminuir en un 44%. Entonces, ¿eso qué se traduce? Que la resistencia al flujo laminar va a aumentar hasta 16 veces y la resistencia al flujo turbulento va a aumentar hasta 32 veces. El flujo turbulento, recordemos que es el que va desde la boca hasta la cuarta división del arco bronquial. Tenemos varias formas de asegurar la vía aérea. Tenemos la maniobra de elevación del mentón, en la que una de mis manos, la que esté más próxima a la cabeza, pues va a coger la frente, y con la otra mano, con el segundo y el tercer dedo, voy a hacer elevación del mentón. La otra maniobra es la de tracción mandibular, en la que con mis dedos yo voy a abrazar todo el arco mandibular y con los pulgares cojo la mandíbula
y voy a hacer una maniobra de hacia adelante y hacia arriba, como si yo quisiera luxar la mandíbula. Tenemos varios dispositivos para asegurar la vía aérea. Uno de ellos es la cánula de Geder. La cánula de Geder tiene varios tamaños. No todos los tamaños le van a servir al mismo paciente. ¿Cómo evalúo cuál es el tamaño indicado? Voy a tomar la medida entre la comisura labial y el lóbulo de la oreja, y esa es la cánula que me le va a servir a mi paciente. Si yo pongo una cánula más grande, lo que voy a hacer es que voy a alinear ese ángulo de la mandíbula con la glotis y pues voy a obstruir la entrada. Si yo coloco una más pequeña, voy a hacer que la lengua se doble y pues obstruya la visibilidad. Tenemos varias bolsas. La bolsa inflada por flujo, que es la misma bolsa de anestesia, esta me va a permitir aportar hasta una concentración de oxígeno al 100% dependiendo de la fuente que tenga. El problema es que esta pues necesita una fuente de gas externa. Y la bolsa autoinflable no necesita una fuente de gas externa. El problema con esta es que la presión inspiratoria pico, va a depender de la fuerza con la que yo apriete la bolsa. Esta maniobra es la maniobra de la C y la E para permitirme un adecuado selle de la máscara en el rostro. Entonces, con el pulgar y con el segundo dedo, yo abrazo el tubo de la máscara y con los otros 3 dedos voy a agarrar la mandíbula para garantizar que ese selle entre la máscara y mi paciente sea adecuado, que no vaya a tener fugas. ¿Cómo sé que estoy dando una ventilación adecuada? Pues porque tengo movimiento del tórax. Si yo veo que mi paciente no le mueve el tórax, que los parámetros no mejoran, que por el contrario mi paciente pues va procediendo, pues tengo que evaluar qué está pasando. Si entonces que tengo un cuerpo en la vía aérea y no me di cuenta, o que tengo fuga, porque el sello no es el adecuado, me estoy haciendo bien la maniobra de coger, porque de pronto la presión que le estoy dando no es la adecuada, o porque mi paciente tenga un neumotórax y no me había dado cuenta. Y ya en cuanto al desfibrilador externo automático, pues este dispositivo lo que nos va a ayudar es que por medio de una descarga eléctrica va a ayudarnos a que salgamos de ese ritmo desorganizado y lleguemos a un ritmo de perfusión. Las características que este debe tener, pues este es el portátil, porque este es el que lo va a tener, va a estar en los lugares públicos y que tiene que ser fácil de manejar, y debe ser algo que se entienda sin necesidad de saber del tema, pues porque tiene que causar la gente de grupo, los reanimadores legos que nos dicen aquí. Pues, aclarar que es para riesgos desfibrilables, para fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Y vamos a tener varios tipos de desfibriladores. Por un lado está el desfibrilador manual, que es el que tenemos pues en los centros hospitalarios, que ese nos va a registrar el trazado cardíaco, pero pues eso no lo interpreto. Sí, soy yo la que lo veo y digo, bueno, si este es un ritmo desfibrilable, voy a proporcionarle tantos joules de descarga a mi paciente. El desfibrilador automático nos va a detectar el ritmo cardíaco y este va a efectuar la descarga sin necesidad de que yo haga nada. Y el desfibrilador cineumático, que es el más seguro, pues nos va a detectar el ritmo. Cuando él detecte que el ritmo es desfibrilable, él va a mandar ya sea luces o pitidos para que la persona sepa que en cualquier momento puede unir un botón para generar la descarga. La descarga que estos proporcionan es de 350 y 360 joules, pues que viene siendo muy alto para los niños. Entonces tenemos algo que llaman dispositivos atenuadores de dosis. Tenemos los parches pediátricos para niños entre 1 y 8 años, entre 10 y 25 kilos, que esos van a medir de 8 a 12 centímetros de diámetro, y la descarga que van a liberar va a ser entre 50 y 75 joules. Y las palas pediátricas, que ya son para niños menores de 1 año y menores de 10 kilos, que pues nos van a medir 4.5 centímetros de diámetro. Y ya, para terminar, pues, pese a que ha sido como muy insistente en insuficiencia respiratoria en los niños, siempre tener en cuenta que tenemos las famosas H y las famosas C, que es nuestro deber evaluarlas en cualquier paciente que tengamos en paro, pues porque son causas que yo puedo tratar y puedo ayudar a que mi paciente salga de ese paro. Y muchas gracias. Ok, Diana, muchas gracias. No sé, el doctor Roa, para que empiecen los comentarios. Doctor Roa. Yo quiero aprovechar
porque ahora se tienen como paños duradores. Doctora Arias, muchas gracias. Vean, es que no le oí muy bien al doctor Roa, qué pena. Él quiere aprovechar al doctor Álvaro Arias para que él se listo. pueda desocupar más rapidito. Claro, hágale. Buenos días a todos. Primero agradecerle al doctor Roa por la gentileza pues, de su invitación y a la doctora Diana Carolina por su presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Listo. Pues recuerdo hace más o menos en el mes de agosto hicimos una presentación respecto a la reanimación cardiopulmonar básica en tiempos de COVID. Y entonces mencionaba algo, y es que siempre es importante tener este tipo de espacios en donde se discutan los aspectos fundamentales de la reanimación, teniendo en cuenta que, como la doctora Cárdenas comentó, la mayor parte de las tasas de supervivencia radican en los primeros eslabones de esa cadena de supervivencia que muy bien nos presentó. Entonces, la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, la desfibrilación oportuna, previamente, por supuesto, antecedido de un reconocimiento de estos signos de alarma del paro, en estos primeros eslabones es donde va a radicar esta supervivencia, y es por ello la importancia de la revisión en este escenario. Hago énfasis, como la doctora Cárdenas también lo comentó, en la importancia de ese primer eslabón y en esa fase previa al paro, en donde la educación, la prevención y el reconocimiento de los signos de alarma pues nos permiten como personal de salud evitar que este desenlace se dé. Ya vimos que las tasas de supervivencia, desafortunadamente, en la población pediátrica son tasas muy bajas, alrededor del 20-30%, y en ocasiones, en el mejor de los escenarios, ese valor. Entonces, la importancia de ese primer eslabón que se incorpora ya en las dos cadenas de supervivencia desde el 2020, la prehospitalaria y la intrahospitalaria, pues tener en cuenta ese aspecto. Adicionalmente, la doctora hizo una presentación pues, muy detallada respecto a los aspectos hemodinámicos del paro cardiorrespiratorio, y sería importante uno poder incorporar esa monitoría de los parámetros fisiológicos de la reanimación dentro de la evaluación y dentro de la atención de los pacientes. Si bien indicadores como la presión de perfusión coronaria, que como sabemos valores superiores a 15 milímetros de mercurio se asocian a mayor posibilidad de retorno a la circulación espontánea, pues esto puede ser difícil en un escenario de urgencias, como nuestra sala, de pronto tener este tipo de mediciones. Sí tenemos otro tipo de parámetros, como lo es la capnografía y la capnometría, que me permiten a mí determinar también cómo es y dirigir la reanimación cardiopulmonar, suspender, por ejemplo, algunos esfuerzos de reanimación teniendo en cuenta este parámetro, y sobre todo esto, orientar si mi reanimación cardiopulmonar es de alta calidad, como sabemos, con valores óptimamente superiores a los 20 milímetros de mercurio durante la reanimación. Otro comentario que creo que la doctora pues lo incorporó, y es la importancia del abordaje inicial del paciente mediante este triángulo de la evaluación pediátrica que tanto énfasis nos hacen dentro de nuestro proceso formativo en el departamento de pediatría. Entonces, yo puedo evaluar la condición clínica del paciente mediante esta estrategia, identifico un desorden fisiopatológico y de la misma forma pues lo intervengo de forma oportuna. Entonces, siempre tener un método sistemático y riguroso de evaluación del paciente, y esta sin duda alguna es una de las mejores estrategias. Hacer énfasis también en la importancia de la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, y esto sin lugar a dudas se requiere pues, fortalecer la parte de adquisición de habilidades y destrezas dentro de los estudiantes y residentes, porque en ocasiones el no exponerse frecuentemente a estos escenarios hace que se olvide y se pierdan estas habilidades que se requieren pues de forma inmediata dentro del abordaje de los pacientes. Bueno, ya por último, un comentario respecto a algo que la doctora Cárdenas mencionaba, y es la reanimación cardiopulmonar convencional, entiéndase alternar compresiones con ventilaciones, versus una reanimación cardiopulmonar
solo con compresiones, conocida también como protocolos de reanimación mínimamente interrumpidos. ¿Qué hacemos en la población pediátrica en estos escenarios? En el adulto hay mucha evidencia que cuando el paro cardíaco es de tipo arritmogénico, como suele ser en esta población adulta, uno puede adaptar los protocolos de reanimación tratando de que los primeros minutos de ese paro, pues minimizo las interrupciones, o sea, trato de usar técnicas de ventilación, lo que se denomina ventilación pasiva, tratando de no dar ventilaciones a presión positiva. Cuando yo doy ventilación a presión positiva, esto pudiese ser llegado, se puede considerar, perdón, como una interrupción, y durante estas interrupciones cae de forma considerable la presión de perfusión coronaria y por ende la posibilidad de que un paciente retorne a la circulación espontánea. Entonces, pensarse un protocolo que solo contemple compresiones en los primeros minutos, teóricamente favorecería el retorno a la circulación espontánea. Esto en la población adulta. Sin embargo, en la población pediátrica, por la naturaleza asfíctica del paro, la recomendación sigue siendo alternar compresiones con ventilaciones como primera medida, y en caso de que haya un testigo presencial que, por ejemplo, no tenga la disponibilidad de suministrar ventilaciones, en ese escenario se reserva como una recomendación de clase 1 el dar solo compresiones torácicas. Pero es fundamental abordar rápidamente esa vía aérea del paciente, garantizar una oxigenación y una ventilación adecuada, teniendo en cuenta la principal causa de paro del paciente pediátrico, que es la insuficiencia respiratoria y el shock, como lo mencionó la doctora Cárdenas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Diana, continuamos con las consideraciones del doctor Roa, por favor. Pues me gustaría aumentar un poquito el sonido porque casi no lo oigo yo bien a él. Las consideraciones se centran en el proceso de organización más administrativo. Como bien lo veo, los hijos de nos llevaron a hacer una cada uno de los actores que estaban del líder. En este momento, las dos personas en el proceso de reanimación pulmonar y en el proceso de bio estaban al revés, esto lo es porque en la línea de la tía o de la no hubiera acciones antes hasta por situación de bioseguridad. Entonces, es importante. Uno, dos, a diario el equipo de enfermería está revisando el carro de paro. Y esta revista del carro de paro es revista de chequeo en donde estén los elementos básicos necesarios para que una reanimación cardiopulmonar sea exitosa. Mañana se hablará sobre la reanimación avanzada y en cuanto a los medicamentos, contamos con los medicamentos esenciales, con los elementos esenciales de incubación y quizás en lo que sí hemos fracasado son las cámaras que se utilizan para el proceso de intubación en caso de COVID, porque realmente esto implica una gran dificultad para la maniobra del proceso de intubación. Los equipos deben tener todo el vestimento necesario para la bioprotección y reitero, en este momento la responsabilidad recae en los colegas de pediatría. Es más, mi participación desde el contexto administrativo. Tenemos todos los elementos, reitero, día a día están chequeados y quizás nosotros podemos responder de una forma oportuna en lo que es la implementación y disponibilidad de los elementos. Me gustó la presentación, doctora. Gracias, doctor. Y gracias al profe Arias, no solamente por su participación actual, sino por su recomendación. Profe Alarcón. Doctor, está silenciado.
Perdón, repito, ahora sí. Sí, sí, señor. Ya había embalado yo ya en la mitad del discurso cuando... decía Diana, doctor Roa, doctor Álvaro, que para mí es extremadamente importante estas dos revisiones, la de hoy y la de mañana, de soporte básico y avanzado, porque es de las situaciones más estresantes, duras que puede vivir un médico general, un pediatra, estar inmerso en el proceso de reanimar y tratar de resucitar un niño gravemente comprometido en una situación que para todos es muy, muy estresante, la familia, el equipo de salud, las mismas personas que están liderando el proceso. Por eso, todo lo que implica, de las cosas más importantes que, dentro de tantas cosas importantes que dijo Diana Carolina, que tiene que ver con el tema del pronóstico de los pacientes que sufren un arresto cardíaco, tanto extrahospitalario como el mismo intrahospitalario, las posibilidades de supervivencia y que esa supervivencia sea realmente con una buena calidad de vida, lamentablemente dejan mucho que desear. Lamentablemente dejan mucho que desear, aún en los mejores escenarios, que esas publicaciones vienen de casi siempre países desarrollados y ustedes ven las estadísticas, no superan el 50% de la supervivencia y con una calidad de vida muy, muy, muy pobre. Entonces, ante este panorama que a pesar de los últimos 20, 30 años que hemos vivido esta pediatría, vemos que los progresos son muy, muy, muy lentos hacia lograr que en el resultado de una reanimación adecuada sea efectiva y con un buen pronóstico. La verdad es que queda uno muy triste y queda muy apesadumbrado uno porque la verdad es que los resultados no son muy buenos. Por eso para mí siempre la reanimación cardiopulmonar o el arresto cardíaco, perdón, el arresto cardíaco en pediatría es un fracaso en nosotros como médicos, o en prevenirlo, o en identificarlo, o intervenirlo adecuadamente. En prevenirlo en todas las medidas que Diana Carolina decía, las cosas tan importantes que es todas las medidas que nos llevan a prevenir un arresto, ¿sí? Y lo otro es identificarlo. Ya con el paciente agudamente enfermo intrahospitalario, saber que el paciente está realmente enfermo, identificar todas las variables que la herramienta, el gol estándar nuestro sigue siendo el triángulo de la evaluación pediátrica. Y irónicamente me digo a mis estudiantes de pregrado, uno de los mejores artículos que le puede usted leer de pediatría se llama Evaluación Pediátrica o Triángulo de la Evaluación Pediátrica, que puede ser el artículo más elemental y más sencillo, pero que le da herramientas básicas y fundamentales para identificar al paciente que está a riesgo o potencialmente a riesgo de colapsar o de estar en un arresto. Por eso la invitación a los estudiantes de pregrado, a los residentes, es que ese artículo hay que disecarlo y comérselo muy bien, hay que leerlo muy bien porque aparentemente es muy elemental, pero de verdad detrás de eso hay una gran cantidad de fisiopatología, de fisiología muy importante, de hemodinamia y oxigenación. Entonces, hablaba yo del impacto que tiene la prevención y la identificación, porque la verdad es que los resultados ya, el entrenamiento, la reanimación, 1 o 2 reanimadores, el ambú, la vaina, sí, pues sí, una berraquera, una machera, uno va al Sena o a Salamandra y aprende muy bien a reanimar y no necesita ser el genio. Lo importante aquí es identificar la etiología de por qué el paciente me está llegando al arresto, cuál es la causa, porque el problema, perdónenme, excúsenme doctores, el problema no es saber que el ambú, que la reanimación, sí, eso es algo técnico, es algo muy bonito y que hay que aprenderlo, pero la clave que es identificar y poder revertir la causa que está llevando al paciente a ese arresto y poderlo identificar precozmente. ¿Por qué el paciente no me está perfundiendo adecuadamente esas coronarias para que ese corazón entre en una hipoxia, en un metabolismo anaeróbico y termine en una falla, en un arresto cardíaco? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y entonces cuando uno identifica cuál es el problema, sabe cuáles son las intervenciones. Porque el problema, Diana Carolina, lo dijiste el problema no es respiratorio, evidentemente respiratorio. De hipoxia tisular, de hipoxia celular, que llevan
y que muchos de ellos son respiratorios, pero no necesariamente todos son respiratorios, pueden ser, usted misma lo dijo más adelante, traumas, bueno, una cantidad de patologías que nos llevan allá. Esa hipoxia y esa hipovolemia que lleva a que una presión de perfusión coronaria se nos caiga por debajo de los 15 milímetros de mercurio, van a llevar a que ese corazón entre en colapso. Entonces, identificar adecuadamente es no solamente poder nosotros, ¿sí?, intervenirlo desde el punto de vista de garantizar una buena oxigenoterapia, ¿sí?, pero también igualmente colocar un buen volumen de líquidos para que el paciente tenga, ¿sí?, una buena precarga, porque si no, ese paciente, y yo sé que lo vamos a profundizar probablemente, y no sé si lo vamos a hacer mañana, no me ha llegado la presentación de mañana, pero es clave la parte hemodinámica, porque es que no solamente es dar AMBU, no solamente intubar, ¿sí?, es saber colocar adecuadamente ese oxígeno, es saber oportunamente para evitar que el paciente me llegue al arresto. Porque ya sabemos que si el paciente entra en arresto, el 41% de los pacientes solamente van a poder sobrevivir si están en un escenario hospitalario, y el pronóstico de los pacientes van a ser muy malos. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que trabajar es en ustedes, doctores, en que identifiquen el paciente que está a riesgo de llegar a un arresto, y eso es todo lo relacionado con hipoxia. Hay muchas cosas, o sea, importante. Ayer yo le mandé un artículo relativamente nuevo a Diana acerca de infusión intraósea y acceso vascular periférico. Siempre hemos preferido la infusión intraósea, y parece que con un trabajo muy interesante que se hizo, probablemente no es tan trascendental esa infusión intraósea, y que con un acceso vascular periférico se pueden tener los buenos resultados. Lo importante es, adicionalmente, asegurar una muy buena vía aérea, una muy buena vía aérea permeable, entender que el lactante, los menores de 2 años, sobre todo los menores de 1 año, son los que más a riesgo estamos de tener problemas de oxigenación, y esos son los que contribuyen de una forma muy importante a los números desde el punto de vista de los arrestos cardíacos, a diferencia del niño escolar o el adolescente, que realmente es muy poco frecuente. En términos generales, mañana continuaremos en esto. No sé si hay alguna pregunta de Diana Carolina. Usted está en formación, creo que tiene muchas preguntas. Igual otros estudiantes, no sé si, porque tenemos tiempo, todavía tenemos 10 minutos y creo que debemos aprovecharlos. Chicos, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, yo las hago. No hay preguntas. Alejandro, ¿tampoco tiene preguntas? No. Bueno, pues si no hay preguntas, listo, démoslo así. Profe, yo quería... Muchas gracias, muy amable. Profe. Sí. ¿Qué nos dijo, perdón? No, el doctor Arias, que estaba despidiendo, me parece. Ay, doctor, muchísimas gracias. Ok, listo. No sé, Diana, ¿listo? ¿Terminamos? Sí, señor. Ok, listo. Mañana a las 11 de la mañana hablamos de reanimación avanzada. Bueno, profe. Ok. Muchísimas gracias. Feliz día. Feliz día. Hoy a las 4 a las 5 nos vemos, ¿no? 5 bueno, señor. Ok, 5 de la tarde. Listo, doctor. Ok, listo. Hasta luego.